Yo creo que a partir de ahora damos comienzo a la sesión del conversatorio y habían quedado unas preguntas pendientes para usted, doctor, que justamente una de ellas tiene mucho que ver con el tema que pues tocó Fabi, que está más relacionado a sequías y agua. Entonces, bueno, le voy a hacer la pregunta que nos hace Ángel. Él pregunta, ¿deberíamos de aprender de las selvas bajas caducifolias en su forma de almacenar y cuidar el agua en tiempos de sequía? ¿Podríamos aplicar métodos parecidos para tener un manejo mejor del agua en sequías y evitar llegar al día cero? Bueno, las estrategias de las plantas, ¿sí? No, hay como dos ventanas de tiempo. Una es la respuesta inmediata de la planta, que puede ser prácticamente instantánea, cierre de estomas para reducir la pérdida de agua, etcétera, ¿no? Sí. Otro fenómeno, cuando yo digo etcétera, es la pérdida de hojas, cuando verdaderamente el periodo lluvioso, ¿sí?, no justifica la economía, ¿sí?, en términos hidrológicos de las plantas, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que estas estrategias, aún las inmediatas y las mediatas, han sido forjadas en tiempos evolutivos, o sea, miles de años, ¿no? Que han venido filtrando, digamos, seleccionando, ¿sí?, un set de especies que tienen estrategias óptimas para contender en condiciones donde están fisiológicamente al límite en términos de su sobrevivencia en el agua, ¿no? Lo que sí podemos sacar de experiencia, sobre todo para el manejo productivo, ¿sí?, es decir, alimentos, o para la restauración, es a ver, me están haciendo una pregunta, a pesar de que estoy hablando en español, dice si es inglés, parece que mi español no es muy bueno. Bien, ya la respondí. Lo que sí podemos sacar es las estrategias que tienen las plantas para contender con esta situación en este mismo ecosistema. La mayor parte de las plantas, ¿sí?, desarrollan sus hojas durante el periodo de lluvia y las pierden al final del periodo de lluvia. Es lo que es intuitivamente lógico, porque sostener las hojas ¿sí?, para continuar haciendo la fotosíntesis ante la ausencia de lluvias, lo que va a conllevar es al marchitamiento y posterior muerte de la planta. ¿Sí? Entonces, la pérdida de las hojas es una medida económica para la planta, ¿no?, para subsistir durante el periodo de secas. Pero hay dos estrategias no tan comunes como esta, que vuelvo a repetir, es la intuitivamente entendible, que son muy interesantes desde el punto de vista biológico y que nos enseñan mucho. Hay plantas que tienen las raíces más profundas, ¿sí? O sea que desarrollan sus raíces a capas mucho más profundas del suelo para acceder, ¿sí?, en condiciones próximas a la napa freática y obtener agua, ¿sí? Y estas plantas tienen lo que le llamamos los biólogos fenología invertida. Estas plantas no tienen hojas durante las lluvias porque todas las plantas están compitiendo por los recursos y ellas desarrollan las hojas en la época de sequía, ¿sí? Entonces es un fenómeno evolutivo muy interesante. ¿Qué es lo que están consiguiendo con ello? Bueno, por un lado,
lo primero que tenemos que saber es que económicamente la planta está asignando mucho carbono a la parte subterránea para llegar a grandes profundidades, ¿sí? Pero por otro lado, este mecanismo que les acabo de relatar le permite, ¿sí?, tener la recompensa de acceder a recursos hídricos a los cuales no acceden ninguna otras especies de su alrededor, de su entorno, y entonces lo que le llamamos competencia interespecífica en biología y en ecología, ¿sí?, no existe prácticamente más que con otras plantas similares. Entonces, esto, vuelvo a repetir, nos enseña, para quien está haciendo la pregunta, de cómo tendríamos que establecer nuestros programas de restauración ecológica en zonas degradadas, por ejemplo. ¿Sí? También, evidentemente, con estacionalidad en las lluvias. También, cómo podríamos buscar o seleccionar cultivos que tuvieran estas propiedades. ¿Sí? ¿Sí? En general, como podrán imaginarse, no es un hecho trivial para la planta desarrollar estas raíces tan profundas. Las raíces más profundas pueden llegar a más de 20 metros de profundidad en el suelo y en general, en término medio, están en las zonas muy deficitarias en agua, es decir, en las zonas ya de semiáridas a áridas. Ahí se encuentran en general las raíces más profundas. Pero en los bosques tropicales secos, que están en condiciones semiáridas, hay plantas, en su mayoría, que responden a la lluvia como podemos pensar, sin necesidad de saber la biología, y otras plantas que tienen esta estrategia llamada fenología invertida por los ecólogos. Muchas gracias, doctor. Justamente a mí me surge la duda, ¿cómo es que este conocimiento que tenemos, ya sea a nivel fisiológico, a nivel específico, ecosistemas y comunidades, cómo es que podemos integrar estas estrategias que ya conocemos de adaptación de estos, pues, individuos a instrumentos más amplios de conservación en nuestro país? Por ejemplo, mencionaba la maestra Fabiola que pues los bosques de agua pueden tener este enfoque, ¿no?, de recarga, en específico para las ciudades. ¿Cómo es que podríamos integrar este conocimiento o cómo ya se integra, digámoslo, en conservación en nuestro país? Bueno, este, yo diría en la práctica de la restauración tenemos que realizar, la práctica de la restauración, si me permiten, quiero extenderme un poquito más antes de responder a tu pregunta, ¿sí? Un poquito de paciencia, un poquito más, Alejandro, ¿sí? La práctica de la restauración, primero que nada, ¿sí?, como cualquier gestión de la tierra, es decir, de los recursos naturales, exige la participación comunitaria, es decir, el convencimiento de las poblaciones locales, ¿sí?, de lo apropiado de lo que se propone, ¿sí? Es decir, cualquier práctica para conservación, restauración, etcétera, que queramos hacer, ¿sí?, los profesionistas universitarios, ¿sí?, no va a ser exitosa si no incluye la participación comunitaria, no solamente por su conocimiento excepcional de la situación, ellos viven ahí, es muy lógico, sino también por el compromiso de ellos en mantener esa práctica. ¿Sí? Si ellos no están convencidos, sí. La segunda cosa en este punto, antes de ir a los fundamentos científicos, que tu pregunta va más hacia ahí, Alejandra, es que es obvio de que yo no nací en este país, pero he aprendido algunas cosas.
Y en este país y fuera de las ciudades, el hombre habla a la luz del sol y la mujer decide en la oscuridad. Es decir, en público, las comunidades locales, nunca una mujer va a cuestionar en cualquier reunión de trabajo lo que dice su pareja. Entonces, ella, ¿sí? Luego va a discutir con su pareja y si no está de acuerdo, no se va a hacer ninguna práctica, por más que él haya dicho que sí. Así lo hemos visto para restauración en Tepetates, en el centro del país. Entonces, cuando hablamos de integrar la comunidad, tenemos que pensar la complejidad de las comunidades locales de este rico y diverso país que es México. Entonces, lo que hay que trabajar es con talleres, ¿sí? Donde participen mujeres y hombres, pero no de forma conjunta. Talleres para mujeres y talleres para hombres. Y ahí construir la solución. Porque nunca una mujer, vuelvo a repetir, en general, ¿sí? Por hechos culturales, va a contradecir a su pareja en público. ¿Sí? Bueno, dejemos de lado esta parte tan importante de la práctica de la gestión de los recursos naturales, que se aplica a la restauración, a la conservación, etcétera. Inclusive hasta los cultivos que nosotros pudiéramos recomendar hacer. Ahora, no se puede hacer tampoco una práctica de gestión de recursos, ¿sí? En ausencia de fundamentos científicos, ¿sí? Yo utilizo un término que quizá a varios de los que nos están acompañando hoy les pueda molestar, pero yo no encuentro otra palabra. La práctica de que no tenga fundamentos científicos es folclore, ¿sí? Y por lo tanto, como todo folclore, puede salir bien o puede salir mal, ¿sí? Solamente con un robusto conocimiento científico mejoramos las probabilidades de que las cosas salgan bien. No las aseguramos, pero las mejoramos, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos que tener los universitarios, seamos profesionistas, investigadores o la decisión que hayamos tomado para nuestro futuro, sólidas herramientas en términos de los fundamentos científicos para la conservación o para la restauración, ¿sí? Entonces, y dos orejas muy grandes para escuchar y comprender a las comunidades locales, ¿sí? Alguien dijo, y lo deben haber escuchado más de una vez, ¿sí? Por algo tenemos dos orejas y solo una boca. Muchas gracias, doctor. Justamente ahora que estamos integrando esta parte de las comunidades, pienso mucho en que la maestra Fabiola en su momento menciona los consejos de Cuenca. Entonces, a estos consejos de Cuenca, ¿cómo se les ha integrado ya sea en el análisis maestra o en, pues, en alguna toma de decisiones respecto al pues, tema que nos presenta el día de hoy? Sí, hay varios instrumentos, ¿sí? Que favorecen la participación local, ¿sí? La participación política y la participación profesional, ¿sí? Este es un ejemplo, pero viene muy bien el concepto de Cuenca a lo que estamos hablando el día de hoy. La gestión del paisaje, ¿sí? No puede hacerse con una visión de parcela. La gestión del paisaje
pienso yo, evidentemente, y como toda persona puedo estar totalmente equivocado, pero la gestión del paisaje tiene que estar bajo una visión de cuenca hidrográfica, ¿sí? Cuando yo digo la gestión del paisaje bajo una visión de cuenca hidrográfica, no digo de que toda esa cuenca la vamos a conservar o toda esa cuenca la vamos a restaurar o toda esa cuenca va a ser lechera. No, hay fuertes presiones sobre la tierra, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad, además de tener esta visión de cuenca, ¿sí? Para gestionarla, tener una visión de que la cuenca hidrográfica tiene que ser multipropósito, con áreas destinadas a la conservación, con áreas destinadas a la restauración ecológica, con áreas destinadas a la producción. Muchas gracias. Me gustaría agregar que justo los consejos de cuenca pues son órganos, digamos, reconocidos administrativamente y que son tomados en cuenta medianamente, digamos, porque, digamos, tienen un papel administrativo que funge. Sin embargo, la representación de esos consejos de cuenca, pues sí es muy variable dependiendo del respaldo de la población que tenga hacia esos consejos de cuenca, ¿no? Entonces habrá consejos de cuenca donde esté representada la población, pero otros que a lo mejor no tanto. También considerando digamos, que la distribución geográfica que abarcan los consejos de cuenca son muy amplios, ¿no? O sea, se aproximan más a las regiones hidrológicas que a una cuenca normal. Entonces, también los intereses que podrían haber de una cuenca a otra, pues pueden ser distintos, ¿no? Entonces, digamos que eso también es otro aspecto a considerar. Y justo también lo que mencionaba el doctor del enfoque de cuenca, también me parece importante rescatar pues la idea del papel que tiene la cuenca alta, media y baja, ¿no? Porque justo pensando en este enfoque sistémico, es muy importante tener esta idea de conectividad, ¿no? Tanto de las acciones como de las funciones ecológicas que pueden tener efectos pues de manera pues de cuenca alta, media o baja. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Sí, yo coincido contigo. Fabiola es tu nombre, ¿no? Sí, Coincido contigo. Por ejemplo, la porción mexicana de la cuenca del Usumacinta presenta realidades muy distintas, ¿sí? Una cosa es la cuenca baja, ¿sí? De humedales, ¿no? Con deltas, ¿no? Y otra cosa es la cuenca, en la parte alta de México, digamos, una vez que entra por Chiapas el Usumacinta, ¿no? ¿Sí? Entonces la gestión, ¿sí? Pero cuando yo hablo de la cuenca hidrográfica, eso es una macrocuenca, ¿sí? Que evidentemente exige un esfuerzo, ¿sí? Para su gestión muy compleja porque tiene subdivisiones, como lo dices tú. O sea, hay que subdividirlo para poderlo gestionar de forma adecuada, ¿sí? Pero además de las complejidades biofísicas y socioculturales que presenta esa cuenca, ¿sí? Está el tema de la factibilidad y la factibilidad de cualquier práctica y de cualquier oportunidad exitosa pasa por la participación local y la voluntad política, ¿sí? Sin duda que sin conocimiento, vuelvo a repetir, robusto, científico, ¿sí? Las cosas entran en un terreno, ¿sí? Que no es el mejor.
O sea, eso sin duda, pero eso no cuestiona la planificación. Generalmente los universitarios estamos en la primera fila para participar en la planificación, pero también tenemos que aprender a negociar con los políticos y con las comunidades locales, ¿sí? Cosa que en- es lo más, salvando las distancias, pero es símil a ser padre. Nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a gestionar con políticos y comunidades locales a la vez, pero sin comprender y tener paciencia, es decir, es difícil lograrlo. Y lo que vamos a lograr cada vez que participemos en esto es como cualquier participación en una negociación. ¿Sí? Uno no obtiene el 100% por más que esté convencido que eso sería lo mejor, sino que uno tiene que tener una buena capacidad de resiliencia, ¿sí? Para poder gestionar, ¿sí? Con diferentes intereses muy distintos a los nuestros de repente, ¿sí? Porque aquí hay actores, ¿sí? Que tienen otras realidades. El local le preocupa hoy qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y el futuro de sus generaciones. El político le interesan los votos que va a obtener si toma una decisión en un sentido u otro, ¿sí? Ambos, evidentemente, su subsistencia inmediata pasa por lo que se decida. Generalmente no es el caso de nosotros, que tenemos nuestro salario, etcétera, a ver, nuestro SNI, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver, además de las complejidades socioculturales, ¿sí? La vulnerabilidad de las comunidades locales y yo no le llamaría, no utilizaría ese término para los políticos, pero los intereses políticos son muy inmediatos y por más que el político entienda qué es lo mejor, él va a hacer lo que es mejor para sus votos, ¿sí? Excepcionalmente encontraremos situaciones que puedan ir contra sus intereses. Yo me uno al conversatorio también desde el programa de investigación en cambio climático y nada más para continuar esta ronda de reflexiones que me parecen súper relevantes, además considerando que estamos aquí con una audiencia seguramente de muchas jóvenes, personas jóvenes que están en sus carreras, en posiblemente sus prepas por elegir una licenciatura o en la licenciatura o en posgrados. Creo que escuchar estas tensiones que usted menciona hace un momento, doctor Julio, entre el mundo de la ciencia y el mundo de la política, cómo los tiempos, las responsabilidades y los intereses a los que responde cada una son totalmente diferentes. Y en ese sentido, por supuesto, son esferas diferentes, pero de ahí la necesidad de que haya puentes de diálogo, ¿no? O puntos posibles para dialogar e intercambiar este conocimiento mutuo. No solo, como usted mencionaba, producir una ciencia que respalde la toma de decisiones, sino también una ciencia que sea sensible a lo que van necesitando esos sectores agrícolas, en la biodiversidad, en la conservación de especies, etcétera. Entonces, por ahí creo que esto es un recordatorio muy necesario para quienes están formando sus carreras académicas, ¿no? Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, primero quizá a la maestra Fabiola, me parece que es bien interesante el proyecto que nos mostró ahorita, ¿no? Sobre estos cambios potenciales en la infiltración en la zona de la megalópolis, zona centro del país. Me surgen dos preguntas. Una tendría que ver con qué hay de la posibilidad de llevar este tipo de metodologías, de reflexiones
al análisis de otras zonas del país que también tienen una fuerte presión, como decía el doctor Julio, por los usos de la, digamos, de la tierra, del territorio, usos productivos, además en términos urbanos creciendo a una velocidad importante, como puede ser ciudades que ya sabemos, ¿no? Como Monterrey, Guadalajara, Puebla, no sé si en el sureste también hay ese tipo de patrón dándose. Entonces, por una parte es qué posibilidad hay de llevar este tipo de ejercicios al estudio de otros puntos en el país y luego, ¿qué posibilidad hay de estudiar aquellos lugares que no quisiéramos, a lo mejor que lleguen a ese punto de demandar tal nivel de recursos al territorio? Es decir, si ya hay que estudiar los que están con un alto nivel de recursos energéticos, recursos naturales en general, aquellos que todavía no tienen esa tendencia, pero que eventualmente la podrían tener, cómo, digamos, empezar a modelar o a estimar cómo evitar llegar a ese escenario. No solo estudiar los que ya tienen esos escenarios, sino aquellos que no quisiéramos, cómo hacer una planeación anticipada quizás, y para eso, pues contar con las modelaciones que ustedes hicieron, pienso sería útil. A lo mejor inicio por ahí y luego hago la pregunta al doctor Julio. Muchas gracias, Tere. Pues me parece sumamente relevante que este tipo de estudios se realicen pues para todo el país, ¿no? Digamos, pero en términos de pues alcances y limitaciones por las bases de datos, sobre todo por eso, ¿no? O sea, porque tenemos también una ciencia muy centralizada en donde hay muchas bases de datos para la Cuenca de México, para la zona metropolitana, pero no lo hay para otras partes del país, ¿no? Me parece importante también evidenciar como esos vacíos de información y esas necesidades también, pues, de generar ciencia, pues, desde las otras regiones del país y también, pues, hacer modelos, aunque sea simples, pero pues con la información existente, para poder conocer también, cuáles son las tendencias que pueden ocurrir, ¿no? Esto pensando en términos, pues, climáticos, pues, digamos, las bases de datos afortunadamente, pues, están a nivel mundial y sí se podrían, complementar, pues, varias de estas fuentes de información. Sin embargo, pues, otros tipos de datos, ¿no? Como, este, pues, condiciones de la población, incluso condiciones de la población rural, ¿no? Como lo comentaba haciendo al momento el doctor Julio, que es muy importante también comenzar a pensar cómo pues nos aproximamos también pues no solo a las ciudades, ¿no? Sino también a otro tipo de asentamientos de donde también pues desconocemos mucha información porque no hay datos, ¿no? Entonces, también pensar que las realidades, pues de tanto de la vulnerabilidad de la población como de la disponibilidad hídrica, también varía mucho dependiendo no solo de región a región en país, sino incluso hablando de la misma Ciudad de México, vemos procesos muy distintos en Xochimilco que en Milpalta, ¿no? Entonces también encontrar también digamos, como estos modelos a un nivel muchísimo más local y con muchísimo más detalle, también es un aspecto importante, ¿no? Para conocer esas otras realidades del acceso y la disponibilidad hídrica. Y respondiendo a tu siguiente pregunta de qué es lo que lugares para, ajá, como para no replicar esto. Me parece que el centro del país es un ejemplo emblemático no solo a nivel país, sino a nivel América Latina, a nivel incluso mundial, justamente por el proceso que se genera, ¿no? De una megalopolización, ¿no? Como un proceso urbano que esperemos no ocurra en otras regiones del país, porque justo no, ya vimos, ¿no? Que no hay recursos suficientes para mantener pues a tantas ciudades al mismo tiempo. Entonces,
pues sí, no quisiéramos que esto ocurriera, pero justo vamos viendo con las trayectorias y vamos viendo que pues no es sustentable, no, incluso la ciudad y la megalópolis ahorita, así como la conocemos, pues está viendo comprometida pues muchas de las actividades, ¿no? Incluso de la vida cotidiana en las ciudades, que podrían, pues ya tener impactos, ¿no? En el corto plazo. Entonces yo pienso que o sea, esos mismos efectos van a, pues, inhibir un poco el crecimiento tanto de la megalópolis como de otras ciudades, ¿no? Entonces, digo, esperemos que no sea así, pero todo indica a que sí va a ser de esta forma. Entonces, espero haber respondido a tus preguntas. Sí, muchas gracias, maestra Fabi. Creo que además es bien útil estar pensando en estas trayectorias socioeconómicas y en estas modelaciones de cambio climático que nos mencionas, también para pensar que ahí hay supuestos de política pública que falta añadir para evitar llegar a ese escenario más catastrófico que nos presentaban, ¿no? El de mayor calentamiento y crecimiento poblacional y esto asociado pues a actividades, a una mayor demanda de energéticos, etcétera. Entonces, también creo que empezar a modelar lo que, hacia dónde sí quisiéramos ir, no solo qué futuro queremos evitar, sino hacia dónde sería deseable, en algunos sectores continuar, pues es una discusión interesante. Y esto que nos mencionas de los datos, ¿no? La centralización de datos, de información, de investigación, creo que es también algo muy útil para nuestra audiencia, saber qué se va necesitando. Muchas gracias. También les recordamos a la audiencia que si a quienes nos acompañan hoy, que pueden dejar sus inquietudes, lo que ahorita vaya interesándoles preguntar, pues con toda confianza. Para el doctor Julio, me gustaría preguntarle, además reconozco que yo tengo muy poco conocimiento de la agenda que usted, pues en la que es experto, pero escuchando me llamaba mucho la atención preguntarle quiénes están en México demandando las tareas de restauración. ¿Quiénes? Es decir, pienso que seguramente el gobierno federal, pienso que quizás hay, por supuesto, movimientos locales o comunitarios demandando la restauración, pero escuchándole a propósito de estas demandas por la tierra multipropósitos y pensar en las cuencas hidrográficas como una unidad que nos permite dimensionar las distintas tensiones que hay. Si también las grandes empresas productivas, ahora pienso en minería, ¿no? Pensando en algo a grandísima escala, pero quizá hay otras, también les están demandando las actividades de restauración. ¿Quiénes son aquellos actores y sectores que mayormente requieren estas actividades, ¿no? Bien, permíteme que estoy anotando tu pregunta porque quería hacer dos o tres comentarios para cerrar mi intervención anterior y quizá también agregar algo a lo que le preguntabas a Fabiola. Bueno, ¿cómo podemos proteger, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Las áreas que no están degradadas, ¿sí? Sin duda que la modelización es un instrumento, ¿sí? Muy potente, pero para tener modelos fiables tenemos que tener datos fiables, ¿sí? Y si hay algo que nos ha demostrado el trópico, ¿sí? Es que es tremendamente heterogéneo, no solamente desde el punto de vista biológico, o sea, de una gran diversidad biológica, una gran diversidad funcional biológica, además, porque no es que hay una gran variedad de especies, sino que hay conjuntos de especies que funcionan muy distintas unas que otras, ¿sí? Ya sea dentro de la vegetación o dentro de los animales, etcétera, ¿sí? Hay una gran diversidad en México geomorfológica, por tanto hay una gran diversidad edáfica, es decir, de suelos, por lo cual extrapolar e inclusive
datos de regiones, incluso de estudios mexicanos, sí debe hacerse con mucho cuidado. Entonces, afortunadamente, la ciencia en tantos años de existencia nos ha ido dando diferentes herramientas para tratar de responder las preguntas o para gestionar el paisaje. Una de ellas es la comparación, o sea, utilizar sistemas modelos. Eso es lo que trató mi charla hace una semana. Es decir, buscar, ¿sí?, sistemas que intrínsecamente los podemos simplificar o tienen respuestas muy rápidas y entonces podemos ver las respuestas al cambio climático, etc. La otra es la experimentación. El problema de la experimentación es que tiene dos problemas. ¿Sí? Yo digo experimentación en campo fundamentalmente. Es costosa y los sistemas biofísicos, ¿sí?, tienen demoras en sus respuestas. Y es, en términos relativos, fácil obtener recursos para hacer una investigación de 3 años, pero muy, muy difícil conseguir financiamiento para mantener un programa de monitorización de esa experimentación o de lo que queramos saber, el caudal de un río, etcétera, que estamos experimentando, etcétera. ¿Sí? Es que, y esto me lleva a otra cosa que los partícipes sociales, profesionales y políticos, ¿sí?, yo no quisiera estigmatizar a los políticos, ¿sí? No es solamente un interés inmediato, ¿sí?, sino también que nosotros percibimos un problema a atender, pero ellos tienen muchos problemas a atender. Desgraciadamente, ¿sí?, hay muchas cosas para atender, siempre en cualquier país, y con mucha urgencia en el nuestro, me permito decir, porque yo ya estoy naturalizado. ¿Sí? Entonces está la enseñanza, está la salud, está la infraestructura. Yo tengo grupos de estudiantes y tenemos dinero para ir al campo. Afortunadamente siempre encuentro algún apoyo económico, a veces más generoso, a veces un poco menos, ¿sí?, para apoyar a mis estudiantes que desarrollen sus tesis para formarse como licenciados, maestros o doctores. ¿Sí? Pero siempre yo les digo que cada peso que gastamos en un sándwich que compramos en Oxxo, ¿sí?, o al costado de la carretera, ahí que está montado e improvisado un puesto de tacos y camino a la selva nos detenemos ahí, es un peso que dejó de estar para la salud o para la enseñanza. ¿Sí? Entonces, no es que tenemos que ser estoicos, pero tenemos que ser franciscanos. ¿Sí? Es decir, tenemos que ser cuidadosos en los recursos, porque de repente nos podemos perder porque tenemos 1,5 millones o 3 millones de pesos para el proyecto, entonces nos parece que no, no. Ese dinero que hemos tenido la fortuna de que se priorizara, ¿sí?, la idea que queremos desarrollar y lo hemos recibido, es dinero que no está para otras cosas que también es muy necesario. Entonces, eso nunca lo debemos de olvidar ni como profesionales y mucho menos como jóvenes que a veces no nos damos cuenta y perdemos la perspectiva. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el vino. Entonces, pues me pido una copa de vino en la salida de campo, pero me la pago de mi bolsillo. No porque el reglamento diga que no puedo tomar alcohol, sino porque eso es un lujo. O sea, yo tengo el derecho a tomar un agua mineral,
¿sí? Porque estoy sediento después de salir de la selva, pero no una copa de vino. Entonces, eso es lo que le trato de transmitir, ¿sí? A la gente que estoy formando. El trabajo en equipo, que es un tema que no surgió aquí, pero nadie puede hacer las cosas solo, ni los investigadores ni los estudiantes. Entonces los estudiantes se tienen que formar y vamos a un proyecto que es en Yucatán y me llevo a la gente de Veracruz, que está en otro proyecto en Veracruz. Y mañana cuando vamos al proyecto de Veracruz de restauración me llevo a los de Yucatán si tengo dinero, porque tienen que aprender a trabajar en equipo. O sea, el futuro no solo de la ciencia, sino el futuro del planeta pasa por tener la capacidad de autocrítica, sin duda, pero pasa por la capacidad de establecer los puentes. Alguien habló hoy de puentes, pero los puentes que nos permitan entender a otros profesionales. A veces profesionales de las ciencias naturales, pero también tenemos que entender a los profesionales de las ciencias sociales, ¿sí? Y establecer un lenguaje, ¿sí? Porque la cuestión ya no pasa por ser multidisciplinaria. La cuestión ya hace rato que es interdisciplinaria y la cuestión es, como Fabiola lo decía en estos consejos, transdisciplinaria. Ella no sé si utilizó el término, pero verdaderamente ese es el término para este tipo de trabajo. ¿Sí? Ya voy a ir a tu pregunta. Dame un minutito más, hay otro tema que quiero compartir con ustedes. Incendios. Publicamos un par de trabajos y seguimos trabajando en ellos, o sea, publicamos varios, pero un par de trabajos en materia de tratar de comprender los incendios en México. ¿Sí? Los incendios son un problema de gestión de la tierra, o sea, los incendios no son naturales, ¿sí? Primeramente. Es más, pudimos establecer que los incendios sí se correlacionan los tamaños del área quemada con los factores topográficos y climáticos, ¿sí? Pero los incendios, el inicio del incendio y la frecuencia de los incendios se vinculan con aspectos sociales. Cercanía a poblados, y es muy peculiar, poblados menores de 1000 personas aumentan la probabilidad de incendios, cuando los poblados son mayores no. Y hay una razón muy obvia, evidentemente, de cómo se obtienen los recursos en poblados de acuerdo al tamaño del poblado, ¿no? ¿Sí? Que no me voy a detener, ¿sí? Y los incendios los traje a colación porque en una colaboración que hicimos con la Universidad de Dakota, encontramos algo que fue reconocido, inclusive le contaba a Alejandra el jueves pasado por el programa universitario de cambio climático, ¿sí? Investigación en cambio climático, ¿sí? Con un premio. Los incendios en México y por lo tanto las emisiones de carbono son 10 veces más que las que reporta el CONAFOR. ¿Sí? Entonces sí, son un problema muy serio. Bueno, ahora vayamos a la restauración. Gracias por la paciencia. ¿Sí? Bueno, eh, la restauración como la conservación tiene que ser, primero que nada, atacada con planes de priorización a escala nacional. Es decir, tenemos que tener planes, ¿sí? A escala nacional de ecosistemas y áreas que deberían, ¿sí? Ser atendidos de forma prioritaria para restauración. ¿Sí? Después de esta primera etapa, tenemos que considerar la factibilidad de la restauración.
La factibilidad de la restauración pasa por procesos biofísicos, ¿sí? Es decir, qué tan degradado, por ejemplo, está el suelo. Si el suelo está muy degradado, evidentemente ya no vamos a poder establecer la selva que había antes, por decir un ejemplo. Lo que vamos a hacer es una bioremediación, es decir, seleccionar no especies de la selva que son más demandantes, ¿sí? Para utilizar las palabras del anterior presidente, son más fifí, ¿sí? ¿Sí? Son más demandantes de recursos, han evolucionado en contextos de alta disponibilidad de recursos y de repente podemos, ¿sí? Utilizar herbáceas, ¿sí? Y verdaderamente no restauramos la selva, pero restablecemos el sitio. Eso muchas veces es lo que tenemos que hacer en las zonas mineras, en los jales mineros, ¿sí? En los jales mineros hay como dos, en mi experiencia, que he trabajado en restauración de zonas mineras, he tenido la oportunidad en el país y en el exterior, ¿sí? Lo que me ha demostrado es que para darle permiso a una empresa, ¿sí? Para hacer una expropiación minera, ¿sí? Hay que exigirle no una evaluación solamente de impacto ambiental, sino que algo muy costosísimo y que no les va a gustar, pero nos demostró esa experiencia que sí sirve. Que retiren los 10 o 20 primeros centímetros del suelo de toda el área y lo guarden. ¿Por qué? Porque luego en los jales mineros nosotros podemos sellar los jales. Los jales son muy ácidos, no crece nada en un jal minero. Es muy difícil establecer vegetación, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sellarlo, no permitir que el ácido sulfúrico que se forma en esos jales mineros suba, ¿sí? Porque va a matar cualquier cosa que esté arriba y a su vez va a contaminar luego por escurrimiento superficial o escurrimiento subsuperficial, ¿sí? Va a terminar contaminando aguas abajo, ¿sí? Y por lo tanto siendo un caos ambiental enorme. Sonora nos ha demostrado, desgraciadamente hace unos años, experiencias en ese tipo, ¿sí? Entonces, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, para bosques tropicales secos, que es lo que yo estuve trabajando colaborando con unos colegas colombianos, en Santa Marta, ¿sí? Lo que pudimos es con estos tapetes de suelo establecer vegetación nativa y recuperar gran parte de la selva, ¿sí? Ahora estamos tratando de hacer una experiencia similar, ¿sí? En Morelos, ¿sí? Y por ahora no es una selva ni nada que se le parezca, pero estamos consiguiendo que algunas especies nativas logren, ¿sí? Sobrevivir, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué queremos con la restauración ambiental? Con la restauración ambiental queremos, por un lado, conformar una comunidad sintética lo más parecida, desde el punto de vista biológico, lo más parecida a la comunidad que existía ahí, ¿sí? No siempre es lograble, ya dije el ejemplo, ¿sí? Pero más vale unos pastos que de repente no estén nativos, no sean especies nativas, porque es lo único que conseguimos que sobreviviera en determinadas condiciones de degradación, ¿sí? Que el suelo desnudo. ¿Por qué? Porque acumulan carbono, entonces tienen su ayuda a secuestrar el CO2 atmosférico, son más bonitos a la vista, es decir, tienen un valor estético,
¿sí? Al final de cuentas hay un sinfín de razones, ¿sí? Disminuyen el escurrimiento superficial, ¿sí? La erosión del suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nos prestan una serie de servicios ambientales. ¿Qué es un servicio ambiental o servicio ecosistémico? Un bien de la naturaleza que obtenemos los humanos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Julio. Creo que esto está bien interesante hasta para pensar los instrumentos de política climática como la evaluación de impacto ambiental, de qué carecen y actualizarlos, digamos, para actualizarlos, qué tipo de nuevos requerimientos sería importante tener, ¿no? Esto me parece valioso a la luz de que no hace tanto se reformó la ley minera, entonces, digamos, no tiene relación con la evaluación de impacto ambiental, pero son el tipo de cosas que pueden estarse movilizando. Pues estamos llegando a la recta final del conversatorio que ha sido muy enriquecedor y les quisiéramos pedir a manera de cierre si podrían darnos algún mensaje final para la comunidad del PINC, la comunidad que se une. Creo que esto último que mencionaba, doctor Julio, acerca de pensar la ciencia como un proceso de construcción de conocimiento colectivo es algo que de pronto se nos olvida. Se nos olvida en ciencias sociales, se nos olvida en ciencias naturales, creo que un poco menos, porque tienden a construir esto en comunidades. Hay grupos de investigación en ciencias sociales. En mi experiencia, de pronto esto se olvida y parece que uno con su tesis es un mundo solito y pues eso no es así en términos prácticos ni en lo que uno va contribuyendo. Entonces creo que en ambos proyectos nos han hablado, tanto la maestra Fabiola, el doctor Julio, de este trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, establecer la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones requiere el diálogo con múltiples expertos. Entonces, por ahí a lo mejor puede ir el mensaje final o por donde ustedes decidan. Si gusta, maestra Fabiola, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias, Tere. Pues primero, pues agradecer el espacio para compartir las ideas y pues justo agradecer también a la comunidad que se conforma alrededor de estos temas. Y pues bueno, una idea pues es esta, ¿no? Justo de que hoy en día pues estamos enfrentando, cada vez tenemos mayores retos para enfrentar problemas complejos y esos problemas complejos no se solucionan de manera sencilla, ¿no? Es necesario también formular medidas justo lo más complejas y robustas para poder abarcar la mayor parte del problema y justo eso implica pues el diálogo, ¿no? Entre distintas disciplinas, diferentes actores en los territorios, diferentes escalas en el espacio y diferentes enfoques pues que complementan y contribuyen a justamente pensar que, que puede ser mejor, ¿no? Y que podemos evitar esas rutas que vemos con cambio climático, entonces hacer todo lo posible para no llegar ahí, como decía Tere, y sumar estos esfuerzos, ¿no? Y financiamientos y sentires y posibilidades para justo hacer que esto sea posible. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Bueno, se supone que yo tendré que decir algunas palabras. Sí, Bueno, si gusta. me uno a Fabiola para agradecer esta oportunidad, ¿sí? De compartir con gente interesada en estos temas, ¿sí? Invito a quienes les interese lo que son mis líneas de investigación a acercarse al laboratorio para explorar la posibilidad de forma conjunta de encontrar preguntas e intereses comunes para desarrollar tesis en el laboratorio. Nosotros trabajamos en tres grandes líneas: disturbios y dinámica de ecosistemas terrestres, ecología de la restauración y la tercera línea, no menos, ¿sí? Como dicen, last but not least, ¿sí?
no por ello menos importante, es la conexión entre la fertilidad, es decir, los ciclos de nutrientes, y la producción de alimentos ante condiciones cambiantes. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que se nos olvida es que los paradigmas con que hemos trabajado como modelos ya no sirven. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a centrarme en el ejercicio de la restauración, nada más. Nosotros cuando restauramos, para ejemplificarlo, tomamos como paradigma, es decir, como modelo para restaurar, la selva conservada que está al lado de la parcela ganadera o agrícola. ¿Sí? Pero estamos restaurando para dentro de 40 o 50 años si estamos en el trópico. Y si estamos en las zonas templadas, estamos restaurando para periodos de futuros más allá de 50 años. ¿Sí? Porque en la selva los procesos los podemos recuperar alrededor de 30 años, ya podemos recuperar, y entonces entre 30 y 50 años tenemos una selva hermosísima. ¿Sí? Como si no hubiera pasado. Pero los bosques templados no es así. Sin embargo, no sabemos con total precisión qué va a ser del futuro. ¿Va a ser más seco? ¿Va a ser más húmedo? Los modelos lo que nos dicen es dry to drier, wet to weather. ¿Sí? Las zonas húmedas, las zonas secas más secas. Parecería que eso sería el futuro. ¿Sí? En todo caso, lo que sabemos es que el futuro va a ser distinto al presente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos la gestión de la tierra? En este caso, podría ser aplicable a la conservación, pero en este caso a la restauración. Restableciendo las especies de hoy en día para dentro de 50 años, cuando sabemos que el mundo va a ser distinto. O más bien tendríamos que buscar formas biológicas que tengan mayor amplitud de contender con los cambios. ¿Sí? Porque además cuando hablamos de los cambios, ¿sí? Está el cambio climático, pero todos sabemos que el sistema Tierra está sufriendo muchos cambios a la vez. ¿Sí? Cambios en los ciclos biogeoquímicos, no solo del carbono, que se vincula, y del nitrógeno, que se vinculan con el cambio climático, sino cambios inclusive en el ciclo del fósforo, las reservas fosfatadas que son básicas para que comamos, se van a acabar en el 2050. ¿Sí? Si seguimos así. Entonces, hay aumento de temperatura, hay mayor sequedad, pero también hay otros cambios. Hay pérdida de especies, acidificación de los mares, en fin. Cambios en el ciclo global del nitrógeno que están llevando a que sí, a que los óxidos de nitrógeno, como consecuencia de un proceso que se conoce muy bien en la ciencia, que se llama desnitrificación, contribuyen al calentamiento global. Pero esa atmósfera cargada de nitrógeno también tiene una serie de fenómenos en cascada una vez cuando ese nitrógeno, ¿sí? Con la lluvia, ¿sí? O el depósito seco atmosférico regresa a la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Qué sabemos de las retroalimentaciones entre estos cambios? No sabemos nada. De repente estudiamos el efecto de la sequía, pero no es solo el efecto de la sequía. Es el efecto de la sequía más que aumenta el depósito de nitrógeno, más que se está perdiendo el fósforo del suelo, más que esto, más que lo otro, ¿sí? Hay respuestas sinérgicas, antagónicas entre estos cambios, ¿sí? Entonces yo quiero llamar la atención en eso, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Grupos, ¿sí? De muchos especialistas
¿sí? Para enfrentar a resolver un tema con la sequía, porque no es solo la sequía, están pasando muchas otras cosas alrededor. ¿Sí? Entonces, para tener respuestas más precisas de cómo podríamos esperar que evolucione el sistema Tierra o la región que estamos analizando, la península de Yucatán o lo que sea. Necesitamos eso, ¿sí? Y algo que nos ha demostrado, y con esto voy a terminar, por supuesto está la parte social, la política, todo eso ya lo hemos hablado y yo creo que he hablado mucho, ¿sí? Pero un segundo mensaje a este de los múltiples cambios que están ocurriendo a la vez en el sistema Tierra, que la ciencia necesita de la integración de escalas. No hemos sido muy buenos en realizar este tipo de ciencia, ¿sí? Los fenómenos, sí, tienen cambios bruscos o sorpresivos, ¿sí? Lo que le llamamos en inglés shift, regímenes de cambios bruscos, ¿sí? Que no podemos comprender si no tenemos una adecuada integración de escalas espaciales, fundamentalmente, pero también temporales, ¿sí? Es decir, para decir un ejemplo, ¿cómo va a evolucionar la captura de carbono? No solamente depende de muchas cosas que nos puede estar pasando por la mente ahora y no me voy a detener a nombrarlas porque muchas de ellas ya las conocemos, sino voy a decir nada más que a nivel de las plantas. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? ¿Cómo responde a nivel de la hoja? ¿Sí? ¿Cómo ocurre esta respuesta en la hoja en función de las asociaciones que hay con los microorganismos de los suelos, con las plantas? Porque ellos también están cambiando con la sequía, con el aumento de la temperatura, con el aumento del depósito de nitrógeno y podríamos seguirlas, ¿sí? Es decir, ¿cómo integramos escalas, ¿sí? Para decir algo así, ¿cómo integramos escalas para ir desde la hoja al ciclo global del carbono y con ello comprender la evolución del clima, por ejemplo? ¿Sí? Finalmente, reitero que la vida nos da muchas oportunidades a todos. A mí me ha dado la oportunidad de trabajar con jóvenes deseosos de crecer profesionalmente y de comprometerse con los problemas, ¿sí? Y para mí, por tanto, sería un placer que alguien que quiera colaborar científicamente o alguien que quiera formarse en mi laboratorio, en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el campus de CEU, ¿sí? Se acerque y veamos si encontramos puntos de intereses comunes, ¿sí? Para ir detrás de una nueva ilusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio, por esta última invitación y en general por todas las reflexiones que han surgido, pues, con ambas participaciones. También, maestra Fabiola, muchísimas gracias. Y a quienes no pudieron conectarse del conversatorio, bueno, de este módulo que ya no estuvieron en el conversatorio, pues también les agradecemos a todo el Instituto de Ecología. Y Bueno, muchas gracias. gracias Alejandra. Les deseo lo mejor en estos días, ¿sí? No se agobie nadie con los problemas ambientales, ¿sí? Este, Disfruten la vida y trabajen, ¿sí? En la dirección, ¿sí? Sin perder la ilusión nunca de que podemos construir un futuro mejor y más equitativo. No solamente cuando hablamos de cambio climático es una cuestión de especies, sino es que cuestión de oportunidades
para mucha gente que necesita llevar comida a un plato y que hoy en día no tiene, bueno, esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos Adiós. vemos. Qué gusto, doctor Julio. Que esté muy bien. Igual cuando quieras puedes venir y podemos hablar. Yo trabajé en el Uruguay con cuencas hidrográficas, así que probablemente podríamos charlar un buen rato. Seguramente. Muchas gracias. Invitada a venir al Instituto de Ecología y a mi laboratorio cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Abrazo a todos ustedes y a los que no veo también. Gracias por su preocupación de participar en este tipo de actividades. Adiós.